Dan Reeves nunca le gustaron las despedidas. La última que enfrentó, la que más dolor le causó, fue cuando enterró a su esposa bajo un roble centenario, en el punto más alto del rancho. Desde entonces, vivía allí solo, rodeado de hectáreas de tierra que él mismo cuidaba. No había lujos, solo lo esencial: una espaciosa cabaña de madera, establos bien cuidados y un taller donde pasaba buena parte de los días arreglando equipos agrícolas. A los 58 años, su cuerpo aún era fuerte, marcado por cicatrices de misiones que ya no contaba. La rutina era simple. Se despertaba antes del amanecer, tomaba café negro y salía a inspeccionar las cercas, alimentar a los caballos y asegurarse de que todo estuviera tal como le gustaba. En orden, bajo control, en paz. Pero la paz, como había aprendido en sus años de servicio, era un lujo pasajero. La primera vez que oyó hablar del cártel fue en la tiendita del pueblo, a 30 minutos de su propiedad. El dueño, un sujeto llamado Marvin, comentó que unos extraños andaban haciendo preguntas sobre las tierras de la región. Gente armada, conduciendo SUVs negras sin placas. Dan no les prestó mucha atención. Texas siempre había tenido su cuota de delincuentes y él creía que la distancia y la inmensidad de su propiedad lo mantendrían seguro. No sabía que, en ese mismo instante, alguien ya tenía el ojo puesto en su rancho, estudiando sus hábitos, evaluando sus vulnerabilidades. En los días siguientes, notó señales extrañas, marcas de neumáticos. Cerca de la carretera que conducía a su casa, drones sobrevolando el área al atardecer. Pero aún no sabía que la guerra ya había comenzado. A la mañana siguiente, mientras inspeccionaba la cerca del lado sur de la propiedad, Dan encontró algo que le heló la sangre. Una estaca clavada en el suelo, justo en el límite de sus tierras, con un trozo de tela roja atado en la punta. Conocía ese tipo de señal. No era un simple aviso, era una demarcación territorial. Cuando sirvió en Oriente Medio, había visto algo similar entre grupos insurgentes. Marcar territorio no era solo un mensaje para los dueños de la tierra, sino una promesa de que volverían. Se agachó, tomó la tela entre sus dedos callosos y sintió el olor a gasolina mezclado con el polvo. Esto no era juego de adolescentes, esto era un desafío. Aún así, no mencionó nada al volver a casa. Simplemente entró en el establo, abrió un compartimiento escondido en el suelo y revisó su arma más confiable, una pistola, la misma que portó en 1900. Misiones con los Navy SEALs. No la había empuñado en años, pero la sensación del metal frío en la mano aún le era familiar. Esa noche, sentado en el porche con una taza de café, Dan observaba la polvorienta carretera que conducía a su propiedad. La luna brillaba intensamente en el cielo, reflejándose en los vastos campos que rodeaban la casa. Todo estaba en silencio, pero él lo sentía. Una presencia, ese tipo de sensación que su instinto entrenado no podía ignorar. Fue entonces cuando vio, a lo lejos, dos pares de faros apareciendo en la carretera, avanzando lentamente. SUVs negras. Ya no estaban haciendo preguntas en el pueblo, ahora venían directo hacia él. Dan permaneció inmóvil, sintiendo la adrenalina latir en el pecho, pero mantuvo una expresión impasible. Esperaría a ver hasta dónde llegarían esos desgraciados. Si fuera solo una visita intimidatoria, él se ocuparía con palabras. Si cruzaban la cerca, pues, tendrían una recepción distinta. Las SUVs se detuvieron a pocos metros de la entrada del rancho, los motores rugiendo en el silencio de la noche. Dan continuó sentado en el porche, fingiendo indiferencia, pero sus sentidos estaban tan afilados como cuchillas. La puerta del primer vehículo se abrió y un hombre salió lentamente, de estatura mediana, con una barriga prominente y un sombrero de vaquero barato en la cabeza. No parecía uno de los soldados del cártel, más bien un intermediario, un mensajero. Detrás de él, dos hombres más jóvenes, armados,
Se posicionaron cerca del coche, como perros guardianes. Dan notó que las armas estaban a la vista, una clara advertencia de que no se trataba de una conversación amistosa. El sujeto del sombrero caminó unos pasos hacia adelante y se detuvo antes de la cerca, levantando las manos de forma teatral, como si quisiera mostrar que no representaba amenaza. «Señor Reeves», dijo con un acento cargado, esbozando una media sonrisa que no combinaba con la tensión en el ambiente. «Tenemos una propuesta de negocios para usted». Dan se levantó lentamente, sosteniendo la taza de café como si nada estuviera pasando. «No hago negocios con quien llega en medio de la noche armado», respondió, con voz firme como la piedra. El hombre se rió, una risa seca y sin humor. «No queremos problemas, señor Reeves. Mi patrón tiene interés en su tierra. Cree que puede ser muy útil para nosotros». Dan miró a los dos secuaces detrás de él. Hombres comunes no portan fusiles para conversaciones de negocios. «¿Y si digo que no voy a vender?». La sonrisa del sujeto desapareció, sustituida por una mirada de falsa paciencia. «Sería una lástima que su casa se incendiara en una noche como esta, o que ocurriesen accidentes». Fue en ese momento que Dan supo que ya no había vuelta atrás. Ellos ya habían decidido tomarlo como objetivo. Lo que vendría a continuación no sería una negociación, sería guerra. Dan no respondió de inmediato. Simplemente encaró al hombre frente a él, dejando que el silencio se alargara unos segundos, más de lo que resultaba cómodo. Conocía ese tipo de juego. Ya había lidiado con amenazas antes en territorios extranjeros, donde la intimidación era la moneda de cambio más común. La diferencia ahora era que esto estaba ocurriendo en su propio hogar, el rancho que él y su esposa habían construido con tanto esfuerzo, donde cada trozo de madera y cada metro de tierra estaban cargados de recuerdos. No permitiría que esos gusanos tomaran lo que le pertenecía sin luchar. Inspiró hondo y bebió el último sorbo de café, manteniendo la calma. «Creo que ya terminaron de decir lo que tenían», habló en voz baja, pero llena de significado. El sujeto del sombrero miró a sus secuaces y sonrió de reojo. «Vamos a darle tiempo para que piense, pero espero que tome la decisión correcta». Se dio la vuelta y volvió al coche, pero antes de entrar, dejó una advertencia final. «La próxima vez no será solo una conversación». Los vehículos dieron la vuelta y desaparecieron en el camino de tierra, dejando tras de sí una estela de polvo. Dan se quedó allí, inmóvil, por unos instantes, observando cómo las luces se desvanecían en el horizonte. Su corazón aún latía con fuerza, pero su mente se había enfriado, calculando los siguientes pasos. Sabía que esto no terminaría allí. Aquellos hombres regresarían y la próxima vez vendrían preparados para forzarlo a salir. Entró en la casa, cerró la puerta con llave y se dirigió al dormitorio. En el rincón del armario había un compartimiento secreto que él mismo había instalado años atrás. Abrió la pequeña puerta de metal y sacó una caja. En su interior, su pasado estaba intacto. Equipos que esperaban no volver a necesitar estaban allí, a la espera. Respiró hondo, sintiendo el peso de esa elección. La guerra había tocado a su puerta, y él estaba listo para responderla. Dan pasó la noche en vela, sentado en la mesa de la cocina, desmontando y revisando cada pieza de su equipo. Era un ritual que conocía bien, manos firmes, movimientos precisos. El viejo entrenamiento aún estaba ahí, enterrado bajo años de intentos por llevar una vida pacífica. Pero la verdad era que un hombre como él nunca olvidaba. La guerra nunca salía de dentro, solo permanecía dormida. Ahora se estaba despertando de nuevo. Cuando el sol comenzó a iluminar el rancho, Dan salió a inspeccionar la propiedad. Necesitaba conocer cada centímetro del terreno con la mente de un soldado y no solo con los ojos de un granjero.
Sabía que no podía impedir un ataque directo si intentaba enfrentarlos en igualdad de condiciones, pero podía transformar el rancho en algo que esos hombres jamás olvidarían. El primer paso fue preparar el perímetro. Reforzó las cercas, creó trampas naturales y estudió puntos estratégicos para emboscadas. Los árboles cercanos al establo se convirtieron en puestos de observación. Algunas entradas fueron bloqueadas con troncos pesados, forzando a cualquier invasor a transitar por caminos que él controlaba. Dentro de la casa, retiró muebles innecesarios y organizó provisiones. Comida enlatada, botellas de agua, vendas. Cada detalle podría marcar la diferencia cuando llegara el momento. Al final del día, se sentó de nuevo en el porche, mirando al horizonte. El rancho ahora era distinto. Ya no era solo un hogar, era un campo de batalla disfrazado de casa. Y cuando aquellos hombres regresaran, encontrarían a un veterano que no tenía nada que perder y que estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Pasaron 2 días sin señales del encártel, pero Dan sabía que el silencio no era más que la calma antes de la tormenta. Durante ese tiempo, continuó fortaleciendo su posición. Enterró cables de metal bajo tierra para crear obstáculos, colocó tablones con clavos en los puntos ciegos de las entradas y preparó sistemas improvisados para detectar movimientos. Si tuvieran la audacia de volver, él lo sabría con antelación. También revisó los mapas de la región, estudiando rutas de escape y posibles puntos de emboscada fuera del rancho. No tenía la intención de huir, pero siempre era bueno tener un plan para cada escenario. Su mente funcionaba como antes, como cuando estaba en territorio hostil. La única diferencia era que esta vez la guerra se desarrollaba dentro de su propiedad. Por la tarde del tercer día, Dan condujo hasta el pueblo para reabastecer el camión y comprar más provisiones. Mantuvo la postura de siempre, sin demostrar que algo andaba mal. Pero mientras caminaba por los pasillos de la tiendita, notó que algunas personas lo miraban de forma diferente, como si supieran algo que él aún ignoraba. Marvin, el dueño del lugar, se acercó y habló en voz baja. «He oído decir que esos tipos regresan esta noche, Dan, y esta vez no van solo a conversar». La información llegó como una confirmación de lo que ya sospechaba. Asintió, tomó lo que necesitaba y pagó sin prisa. Tan pronto como salió de la tiendita, notó un coche detenido al otro lado de la calle. Dentro, 2 hombres lo observaban. No trataban de ocultarse. Querían que supiera que estaban allí. Dan no desvió la mirada. Simplemente abrió la puerta del camión, subió y condujo de vuelta a casa. La espera había terminado. El sol comenzaba a ponerse cuando Dan llegó al rancho. Estacionó el camión cerca del establo y permaneció algunos segundos en la cabina respirando hondo. La tensión ya se palpaba en cada fibra de su cuerpo, pero su mente se mantenía fría. Era la misma sensación de cuando estaba a punto de entrar en acción en las misiones más peligrosas. Bajó del vehículo y realizó la última verificación del perímetro. Caminó hasta la cerca, miró la carretera vacía e intentó calcular cuántos hombres vendrían esta vez. No enviarían solo 3 o 4. Vendrían en mayor número, mejor preparados. Pero Dan también estaba listo. Con la tranquilidad de quien ya ha enfrentado a la muerte innumerables veces, se dirigió al escondite en el establo y tomó lo que necesitaba. Las armas estaban cargadas y los explosivos caseros posicionados en Picient, los puntos correctos. Cualquiera que intentara invadir su casa tendría que pagar un precio muy alto. Cuando cayó la noche, el rancho se sumió en un profundo silencio. El viento soplaba suave, meciendo las hojas de los árboles y arrastrando el olor a tierra seca. Dan se quedó en el porche, esperando, con la mirada fija en la carretera. Entonces, poco después de la medianoche, los primeros faros aparecieron a lo lejos. Esta vez, no se trataba solo de 2 vehículos. Eran 4.
Los motores rugían, como depredadores a punto de atacar. Dan se levantó despacio, tomó la radio que había preparado y activó los sensores alrededor del rancho. Pequeñas señales de alerta parpadeaban en el interior de la casa, indicando cada movimiento de los invasores. Los coches se detuvieron cerca del portón y más de una decena de hombres descendieron, todos armados. El líder del grupo caminó hasta la cerca y gritó: «Última oportunidad, Reeves. Salga ahora y nadie saldrá herido». Dan esbozó una leve sonrisa. Se equivocaron de dirección. Y entonces, sin titubear, activó la primera trampa disparando. El rancho estaba oficialmente en guerra. La explosión iluminó la oscuridad de la noche, lanzando un estruendo seco por el valle. El primer grupo de hombres fue lanzado al suelo con el impacto, mientras polvo y escombros se esparcían por el aire. Gritos y órdenes apresuradas se mezclaban mientras los sobrevivientes intentaban recomponerse. Dan no perdió tiempo. Tomó su arma y apuntó al grupo aún desorientado. 2 disparos rápidos derribaron a los primeros objetivos antes de que los demás pudieran revidar. Ellos esperaban una rendición, no una respuesta brutal. Sabía que el shock inicial era su mayor ventaja. Mientras los invasores se dispersaban, tratando de encontrar cobertura, Dan retrocedió hacia la casa, donde había montado su segunda línea de defensa. Las ventanas estaban protegidas con tablas reforzadas, dejando solo pequeñas rendijas para disparar. Escuchó el ruido de pasos pesados en el césped, indicando que algunos hombres intentaban acercarse sigilosamente. Fue entonces cuando se activó la segunda trampa. Uno de los invasores, al pisar el lugar equivocado, activó un mecanismo improvisado que Dan había montado en la entrada lateral del establo. Un chasquido seco y en el siguiente segundo una cortina de clavos afilados se disparó contra los agresores. Gritos cortaron la noche, seguidos de improperios en español. Dan sonrió. Aún no habían comprendido con quién se estaban metiendo. Se movía rápido dentro de la casa, tomando munición y verificando sus puntos de visión. Más disparos vinieron desde el exterior, golpeando las paredes de madera, pero Dan ya sabía que, si quería ganar esa batalla, no podía quedarse solo a la defensiva. Con un movimiento preciso, desbloqueó la puerta trasera y se deslizó hacia la oscuridad, desapareciendo como un fantasma en la noche. En el exterior, la oscuridad era su aliada. Dan se movía con precisión, manteniéndose en las sombras, mientras los invasores aún trataban de reorganizarse tras las explosiones y los disparos iniciales. Conocía el terreno mejor que cualquiera allí presente, y usaría eso en su contra. Se agachó detrás de una pila de leña cercana al establo y observó a los enemigos. Algunos estaban agachados detrás de los coches, intercambiando palabras rápidas por radio. Otros avanzaban con cautela, apuntando con sus armas hacia la casa, esperando que él todavía estuviera adentro. Eran bien entrenados, pero no. Estaban preparados para enfrentarse a un hombre que pasó décadas cazando objetivos en territorios hostiles. Ellos tenían los números de su lado, pero Dan tenía la estrategia. Y, lo más importante, tenía paciencia. Cuando uno de los hombres se separó del grupo principal, caminando hacia el lado oeste de la propiedad, Dan aprovechó la oportunidad. Se deslizó por el lateral de la cerca y se acercó por detrás, silencioso como un depredador. En un solo movimiento, tiró del invasor hacia la oscuridad y lo neutralizó antes de que pudiera reaccionar. Arrastró el cuerpo detrás de un tronco caído y tomó la radio del enemigo. Ahora podía escuchar las comunicaciones del grupo. «Hemos perdido contacto con Javier», dijo una voz del otro lado. El líder, aún cerca de los coches, respondió con impaciencia. «Mantengan las posiciones, debe estar merodeando por ahí». Dan sonrió levemente. Ellos aún creían que tenían el control. Pocos sabían que, uno a uno, estaban siendo cazados.
Dan mantuvo la radio al volumen mínimo, escuchando cada palabra intercambiada entre los invasores. Se notaba inquietud, nerviosismo. El plan inicial de tomar el rancho rápidamente ya había fracasado y ahora intentaban reorganizar la ofensiva. Pero él no les daría tiempo. Se movió por el lateral de la casa, manteniéndose cerca del suelo. El césped seco amortiguaba sus pasos. Más adelante, dos hombres estaban agachados detrás de un viejo barril de hierro, vigilando la entrada principal con sus armas en alto. Dan, la distancia, calculó, ajustó su postura e hizo dos disparos certeros. Uno cayó inmediatamente, el otro intentó rodar hacia un lado, pero antes de que pudiera reaccionar, Dan ya lo había acabado. Sabía que cada segundo contaba antes de que el resto se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. Entonces, sin dudar, tomó una granada de humo del bolsillo y la lanzó en dirección a los coches. El humo espeso se esparció rápidamente, bloqueando la visión de los hombres que aún estaban cerca de los vehículos. La radio estalló en gritos confusos. «¡Estén atentos! ¡Nos está rodeando!». El líder intentaba mantener el control de la situación, pero ya estaba claro que las cosas se estaban saliendo de sus manos. Aprovechando la cortina de humo, Dan se desplazó hasta una pila de piedras que usaba como señalización territorial. Desde allí, tenía una vista privilegiada del caos que se desarrollaba. Vio a dos invasores correr hacia la parte trasera del establo, intentando encontrar refugio. Respiró hondo, apuntó con calma y eliminó a uno más. El otro, al percatarse del peligro, disparó a ciegas en su dirección, pero Dan ya había cambiado de posición. No se limitaba a resistir el ataque, estaba ganando la batalla. Los disparos resonaban por todo el rancho, mezclados con los gritos de los invasores que trataban de entender de dónde venía el siguiente ataque. Dan seguía en movimiento, sin permanecer en el mismo lugar por más de unos segundos. Sabía que lo peor que podía hacer era volverse predecible. Su entrenamiento le había enseñado a ser un fantasma en el campo de batalla y ahora, en el lugar que más conocía en el mundo, estaba aplicando todo lo aprendido. El humo comenzaba a disiparse y los sobrevivientes del cártel se veían cada vez más acorralados. Algunos ya dudaban en avanzar, retrocediendo hacia los vehículos, esperando nuevas órdenes. El líder trataba de mantener la moral, gritando: «Es solo un hombre, somos más en número, usen los coches como cobertura y avancen». Pero Dan conocía bien ese tipo de discurso, un intento desesperado por mantener un control que ya se desvanecía. Antes de que pudieran seguir la orden, Dan activó otra trampa. Había preparado un viejo tanque de combustible cerca de la cerca, conectado a un disparador improvisado. Cuando accionó el gatillo remoto, una explosión desgarró la noche, lanzando llamas y escombros en todas direcciones. El impacto lanzó a dos hombres lejos, mientras los demás se arrojaban al suelo, tratando de evitar los destrozos. El incendio iluminó el rostro de Dan por un breve momento, mostrando una mirada fría y decidida. No estaba solo protegiendo su tierra. Estaba enviando un mensaje. Ese rancho jamás sería de ellos. En la radio, escuchó la voz del líder volverse más tensa. «Retrocedan y reorganicen. Este maldito viejo no irá solo al infierno». Pero Dan no tenía la menor intención de morir esa noche. Todo lo contrario. El olor a quemado se mezclaba con el polvo en el aire mientras Dan se movía a una nueva posición. Sabía que los invasores ahora estaban divididos. Algunos intentarían retroceder lejos del incendio, mientras que otros, los más audaces o desesperados, intentarían un ataque directo. Eso era exactamente lo que él quería. Tomó un atajo por la parte trasera del establo y subió a una estructura de madera que usaba para almacenar heno. Desde allí tenía una vista privilegiada de casi todo el terreno. Observó a un grupo de 3 hombres reorganizándose cerca de los vehículos, apuntando en dirección a la casa.
Ellos pensaban que él aún estaba adentro. Dan ajustó su postura, controló su respiración e hizo 2 disparos rápidos. El primer hombre cayó inmediatamente. El segundo intentó correr, pero tropezó con el cuerpo de su compañero. Antes de que pudiera levantarse, un tercer disparo lo silenciaba. El último hombre del grupo, al percatarse de que estaba solo, dejó caer su arma y empezó a correr hacia la carretera. Dan no lo persiguió. Sabía que el miedo era un arma tan poderosa como cualquier, y si alguno de ellos regresaba para contar a los otros lo ocurrido, mejor aún. Quería que supieran que ese rancho no sería tomado fácilmente, pero la batalla aún no había terminado. Por la radio escuchó voces más organizadas, menos desesperadas. ¡Basta de juegos! Rodeen el establo y ataquen por todos lados. El tono indicaba que el líder estaba perdiendo la paciencia. Era justo lo que Dan esperaba. Sabía que cuando un enemigo actúa con ira, comete errores. Y él estaba listo para aprovechar cada uno de ellos. Dan se mantuvo escondido en la estructura de madera, observando a los invasores reorganizarse. Estaban a punto de lanzar un ataque concentrado contra el establo, creyendo que él aún se encontraba allí. Era precisamente el error que él quería provocar. Mientras los hombres se posicionaban, se deslizó silenciosamente por el lado opuesto de la estructura y corrió agachado hasta un antiguo abrevadero de ganado, donde había escondido una pequeña carga explosiva improvisada. Su dedo se posó sobre el detonador. Necesitaba esperar el momento justo. Segundos después, el líder del grupo levantó la mano y dio la orden: ¡avancen! Tan pronto como los primeros pusieron el pie en el terreno alrededor del establo, Dan accionó el disparador. La explosión levantó una cortina de polvo y escombros, lanzando a 2 invasores contra la cerca y aturdiendo al resto. Los gritos de dolor fueron ahogados por el estruendo que retumbó por la propiedad. El impacto creó el caos que Dan necesitaba. Aprovechó la desesperación de los sobrevivientes para moverse de nuevo, apareciendo desde un ángulo inesperado y disparando contra los hombres que aún intentaban recomponerse. Uno de ellos, al percatarse de la emboscada, intentó revidar, pero Dan fue más rápido. Su entrenamiento seguía grabado en sus músculos, cada movimiento automático y calculado. Sabía que no podía darse el lujo de errar. Cada disparo tenía que contar. Uno tras otro, los invasores fueron cayendo, hasta que solo 3 permanecieron en pie, retrocediendo hacia los coches. El líder, ahora visiblemente abalanzado, gritó a los demás: ¡atrápenlo, malditos! ¡No podemos volver sin esta tierra! Pero Dan sabía que esa batalla ya estaba decidida. Estaban al límite y él apenas estaba comenzando. La polvareda aún danzaba en el aire cuando Dan se movió rápidamente a una nueva posición. Sabía que los 3 últimos hombres estaban desesperados, y un enemigo desesperado podía ser aún más peligroso. Ya no luchaban por territorio o por órdenes, ahora luchaban por sobrevivir. El líder miraba a los lados, intentando encontrar una solución. Su plan inicial estaba arruinado. No esperaba que un hombre solo pudiera causar tanto estrago. «Acabemos con esto», gritó a los otros 2, y juntos comenzaron a avanzar en dirección al establo, disparando al azar para tratar de forzar a Dan a rebelarse. Pero él no cayó en la trampa. Manteniendo la calma, rodeó la casa y se posicionó detrás de una vieja carreta de madera, esperando el momento oportuno. Cuando los 3 estuvieron lo suficientemente cerca, Dan realizó su jugada final. Con un solo movimiento, salió de la cobertura y disparó contra el primer hombre, que cayó sin siquiera entender de dónde provenía el ataque. El segundo intentó reaccionar, pero tropezó con los escombros de la explosión anterior, convirtiéndose en un blanco fácil. Solo quedaba el líder.
Este se volvió rápidamente, con los ojos muy abiertos y el pecho subiendo y bajando con desesperación. Sabía que estaba acabado. «¡Espera!», gritó. «¡Podemos hablar!». Mientras levantaba las manos, Dan no tenía interés en dialogar. Caminó hacia él, manteniendo el arma firme, y lo encaró a los ojos. «Ustedes trajeron esta guerra a mi casa. Ahora se irán como advertencia». Sin dudar, asestó un golpe certero al líder, dejándolo inconsciente en el suelo. No merecía un final fácil. Merecía cargar con el terror de aquella noche por el resto de su vida. El silencio volvió al rancho, roto solo por el viento que soplaba entre los árboles y el crepitar de las llamas que aún consumían los restos de la explosión. Dan se quedó allí un momento, observando los cuerpos esparcidos por la propiedad, respirando hondo. No sentía placer por ello, pero tampoco remordimiento. Era una guerra que ellos habían comenzado, y él simplemente la terminó. Se agachó y rebuscó en los bolsillos del líder, encontrando un celular aún activo. La pantalla mostraba una llamada perdida de un número desconocido. Probablemente alguien esperando un informe de la misión. Dan presionó el teléfono contra la palma de la mano, considerando sus opciones. Podría destruir el aparato, pero eso solo postergaría lo inevitable. El cártel pronto se daría cuenta de que el grupo no volvería y enviaría a más hombres. Necesitaba un plan mejor. Miró al líder inconsciente y tomó una decisión. Agarró unos pedazos de cuerda del establo y ató firmemente las muñecas y los tobillos del hombre, asegurándose de que no escapara tan pronto. Luego, arrastró el cuerpo hasta la carrocería de uno de los vehículos y lo arrojó allí dentro. Si había una forma de enviar un mensaje claro al cártel, era a través de él. Dan entró en la camioneta y la puso en marcha, conduciendo por el camino de tierra en dirección al pueblo. El cielo aún estaba oscuro, pero en breve saldría el sol, revelando el escenario de destrucción que había dejado atrás. No le importaba. El rancho era su casa, y nadie, absolutamente nadie, se lo quitaría sin consecuencias. La camioneta avanzaba por la polvorienta carretera, mientras Dan mantenía la mirada fija en el horizonte. El líder del grupo, aún inconsciente, respiraba pesadamente en el asiento trasero, con la cabeza ladeada. Dan no sentía lástima por él. Hombres como ese elegían ese camino y conocían los riesgos, pero él sabía que ese desgraciado aún tenía utilidad. Necesitaba asegurarse de que el mensaje se transmitiera de forma clara. Después de media hora conduciendo, llegó a su destino. Un viejo puente de concreto en la salida del pueblo, un punto conocido por ser paso de algunas operaciones clandestinas del cártel. Paró la camioneta en el arcén, bajó y abrió la puerta trasera. El hombre comenzó a recobrar la conciencia, gimiendo de dolor. Dan lo agarró por el cuello y lo arrastró hasta el borde del puente, dejándolo sentado allí, aún aturdido. Tomó el celular que había sacado del bolsillo y marcó el último número que había llamado. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz fría atendiera. «Diga». Dan no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se prolongara unos segundos, escuchando la respiración impaciente del otro lado de la línea. Luego habló con calma. «Su gente vino a mi casa y no regresaron». La respuesta fue un silencio tenso, seguido de una respiración más pesada. «¿Quién es usted?», preguntó la voz. Dan miró al hombre caído a su lado, luego a la carretera desierta. «Soy el dueño del rancho que intentaron tomar, y si vuelven a mandar a alguien, quedará nadie para contar la historia». Colgó sin esperar respuesta y tiró el teléfono sobre el regazo del prisionero. El mensaje había sido dado. El líder del grupo miró a Dan con los ojos desorbitados, la respiración pesada y entrecortada. Sabía que había fracasado. Sabía que su destino ahora dependía de la misericordia de un hombre a quien, hasta esa noche, había subestimado por completo. Dan se agachó frente a él,
manteniendo una expresión fría e impenetrable. «Usted volverá con sus jefes», dijo en tono calmado, pero cargado de amenaza. «Les contará exactamente lo que sucedió aquí. Les dirá que, si envían a más gente, encontrarán el mismo destino». El hombre tragó saliva y asintió rápidamente. El miedo en sus ojos dejaba claro que creía cada palabra. Dan guardó silencio por un momento. Luego cortó las cuerdas que sujetaban los tobillos del prisionero. «Ahora, vete, y no mires atrás». El hombre no dudó. Con pasos vacilantes se levantó y comenzó a caminar por la oscura carretera cada pocos pasos. Dan lo observó desaparecer en el horizonte antes de regresar a la camioneta. Sabía que esto no era el fin. Los cárteles no aceptan derrotas fácilmente, pero también sabía que ahora pensarían 2 veces antes de pisar su tierra de nuevo. El mensaje había quedado claro: el rancho no estaba a la venta. Con una última mirada a la carretera vacía, Dan subió al vehículo y lo puso en marcha. El cielo comenzaba a aclararse por el este, anunciando un nuevo día. Pero para él, la lucha aún no había terminado. Era solo cuestión de tiempo hasta que surgiera otra amenaza. Y cuando eso sucediera, él estaría listo. Dan condujo de vuelta al rancho sin prisa, los faros de la camioneta cortando la persistente oscuridad de la madrugada. El olor a pólvora y tierra quemada aún impregnaba su ropa, y su mente estaba en silencio, pero alerta. Al llegar a la entrada de la propiedad, redujo la velocidad y observó los estragos de la batalla: carrocerías de vehículos destruidos, marcas de disparos en las paredes, el suelo revuelto por las explosiones. La guerra había dejado su huella allí, pero el rancho aún estaba en pie. Seguía siendo suyo. Apagó el motor y bajó del vehículo, sintiendo los músculos reclamando el esfuerzo de esa noche. La adrenalina empezaba a disiparse y el cansancio pesaba como una ancla, pero no tenía tiempo para descansar. Con pasos firmes, comenzó a recoger las armas y a verificar que no quedara ninguna amenaza oculta. Al no encontrar más señales de enemigos, arrastró los cuerpos de los invasores a un rincón aislado de la propiedad. Esa parte de la limpieza no era agradable, pero era necesaria. Sabía qué hacer para deshacerse de ellos sin dejar rastros, un conocimiento que no había aprendido en la granja, sino en los años sirviendo como operador especial. Cuando terminó, se dirigió al pozo de agua y se echó un balde sobre la cabeza, lavando la sangre y el polvo que cubrían su piel. El agua fría agudizó sus sentidos de nuevo. Miró a su alrededor y respiró hondo. El rancho aún estaba en pie, pero necesitaría reparaciones, y él comenzaría esa misma mañana. El sol ya se alzaba en el horizonte cuando Dan tomó sus herramientas y se puso a trabajar. El rancho podía haber sido atacado, pero seguía siendo su hogar, y no permitiría que pareciera un campo de batalla por más tiempo del necesario. Empezó reforzando las cercas dañadas, sustituyendo las tablas rotas y recolocando los postes que se habían caído. El trabajo duro era algo que conocía bien. Cada martillazo, cada gota de sudor que resbalaba por su rostro, todo formaba parte del proceso de reconstrucción, tanto del rancho como de sí mismo. No era un hombre que lamentara el pasado, era un hombre que solucionaba los problemas que tenía enfrente, y ahora su problema era restaurar todo lo que esos bastardos habían intentado destruir. Después de horas reparando las cercas, entró a la casa y comenzó a arreglar los daños en las paredes y ventanas. Algunas balas habían atravesado la madera y necesitaría más tiempo para dejar todo completamente como antes. Pero eso no importaba. El rancho había resistido, al igual que él. Se detuvo un momento para beber un poco de agua y miró el roble en la cima de la colina, el lugar donde estaba enterrada su esposa. Pensó en cuánto habría odiado verla el rancho en ese estado, y eso le dio aún más motivación para seguir adelante. Suspiró.
Se pasó la mano por la cara llena de polvo y volvió al trabajo. No sabía cuándo llegaría la próxima amenaza, pero tenía la certeza de algo. Cuando sucediera, estaría aún más preparado. Con el rancho volviendo a su forma original, Dan sabía que necesitaba un plan para el futuro. El cártel no se rendiría tan fácilmente. Podrían tardar semanas, quizás meses, pero regresarían, y la próxima vez podrían estar aún más organizados, mejor equipados. Dan no era ingenuo. Sabía que solo podía resistir por un tiempo, pero no para siempre. Entonces, hizo algo que hacía mucho tiempo en que no hacía. Tomó su teléfono y llamó a un número que no marcaba desde años. El tono sonó 3 veces antes de que una voz grave atendiera al otro lado. Reeves. La voz era familiar, cargada con el peso de los años y de batallas compartidas. Dan no necesitó muchas palabras. «Te necesito en el rancho cuanto antes». Hubo una pausa, luego un suspiro. «Estoy en camino». La llamada duró menos de 15 segundos, pero fue suficiente para cambiar el rumbo de aquella historia. El hombre al otro lado de la línea era un viejo hermano de guerra, alguien que, como Dan, conocía el significado de la lealtad y la venganza. Y no vendría solo. Dan sabía que llamar refuerzos era la mejor decisión que podía tomar. Si el cártel quería transformar aquello en una guerra, él se aseguraría de no luchar solo. Con una última mirada al horizonte, tomó su rifle y regresó a la casa. El sol ya estaba alto y tenía cosas que preparar. La paz que había buscado durante años había sido destruida, pero una nueva batalla estaba a punto de comenzar, y esta vez él no estaría esperando, estaría listo para atacar. Los días siguientes transcurrieron en intensa preparación. Dan no sabía exactamente cuándo llegarían sus antiguos compañeros, pero confiaba en que no tardarían. Mientras tanto, continuó reforzando su posición. Instaló nuevas trampas, mejoró los puntos de cobertura y amplió la seguridad alrededor del rancho. También abasteció la casa con provisiones suficientes para un largo asedio, en caso de que fuera necesario. Cada paso que daba era calculado, meticuloso. Ya había pasado por guerras antes y sabía que la clave para ganar no residía solo en la fuerza, sino en la estrategia. Cuando finalmente escuchó el rugir de motores aproximándose por la carretera de tierra, sintió una extraña sensación de alivio. Habían venido. 6 camionetas se detuvieron cerca de la casa, levantando polvo en el aire seco de Texas. Dan bajó los escalones del porche y encontró a los hombres saliendo de los vehículos. Eran rostros marcados por el tiempo, pero todos tenían la mirada aguda de quienes han vivido cosas que la mayoría ni imagina. El primero en acercarse fue Cole, un veterano de cabello gris y expresión dura. «Parece que te has metido en problemas, Reeves». Dan esbozó una leve sonrisa. «El problema vino a mí». Cole miró a su alrededor, observando los signos de la reciente batalla. «Parece que te las arreglaste bien solo». Dan asintió. «Pero no por mucho tiempo. Ellos volverán. Y quiero que estén listos para lo que encuentren aquí». Cole cruzó los brazos y soltó un suspiro. «Entonces, asegurémonos de que no vuelvan más». Con la llegada de los veteranos, el rancho dejó de ser simplemente un hogar reforzado y se transformó en una verdadera fortaleza. Dan y sus compañeros pasaron los días siguientes trazando estrategias, identificando puntos vulnerables y creando nuevos sistemas de defensa. Sabían que el cártel no cometería el mismo error de antes. Vendrían más organizados, mejor equipados y, probablemente, con hombres entrenados para este tipo de ataque, pero eso no intimidaba a nadie allí. Cada uno de aquellos hombres ya había enfrentado escenarios mucho peores, en lugares donde un error significaba la muerte instantánea. Ahora tenían una ventaja que el cártel no poseía: experiencia, lealtad y el conocimiento de un terreno que dominaban por completo.
En la tercera noche después de la llegada de los refuerzos, Dan y sus compañeros se encontraban reunidos en el porche, observando el cielo oscuro, cuando uno de los sensores de movimiento parpadeó en el límite de la propiedad. Todos se quedaron en silencio, atentos. Entonces, por la radio que Dan había recuperado del último enfrentamiento, una voz resonó. «Sabemos que nos estás escuchando, Reeves. Ha llegado la hora de resolver esto de una vez por todas». Dan tomó la radio y respondió con calma. «Esta vez no están entrando en una casa vacía, están entrando en una trampa». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido de una risa seca. «Ya veremos». La comunicación se cortó. Dan guardó la radio y miró a sus compañeros. «Es hora». Sin más palabras, todos se pusieron de pie y tomaron sus posiciones. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. El sonido de motores llenó la noche, acompañado del resplandor de los faros que iluminaban el polvo levantado por la carretera. El cártel había venido preparado. Más de una docena de vehículos se posicionaron a lo largo de la cerca, y los hombres descendieron armados, adoptando formaciones estratégicas, pero ellos no sabían que cada paso que daban ya estaba siendo monitoreado. Desde sus puestos, Dan y sus veteranos esperaban con paciencia, con los dedos listos en el gatillo. Tan pronto como el primer invasor cruzó la línea del perímetro, una explosión engulló al grupo delantero, lanzando escombros al aire. El pánico se instauró. Gritos de órdenes y disparos al azar. El cártel intentaba reaccionar, pero caían directamente en la trampa montada con precisión militar. El combate duró menos de 30 minutos. Dan y sus hombres lucharon con frialdad y eficiencia, eliminando a los enemigos uno por uno. Cuando los últimos sobrevivientes se dieron cuenta de que no tenían oportunidad, trataron de retirarse. Pero la carretera por la que habían venido ahora estaba bloqueada, llena de obstáculos que impedían la fuga. El líder del ataque, un hombre de rostro severo y cicatrices antiguas, levantó las manos en señal de rendición al ver que estaban acorralados. Dan se acercó, aún con su rifle apuntando. «Cuéntales lo que viste aquí. Si vuelven, no quedará nadie para contar la historia». El hombre asintió, tragándose saliva. Los pocos sobrevivientes fueron dejados atrás, humillados, derrotados. Cuando los vehículos del cártel finalmente desaparecieron en el horizonte, Dan miró a sus compañeros. «¿Terminó?», preguntó uno de ellos. Dan respiró hondo, observando el rancho, su casa, aún en pie a pesar de la guerra. Por ahora. Y entonces, cielo estrellado de Texas, los hombres regresaron al interior, sabiendo que habían ganado otra batalla.